¡Vivan las falacias! Por Viricón y Rotor, he fundido al embajador. Soy un genio en política exterior. ¡Qué mala! Pero qué mala soy. He fundido al embajador, soy un genio en política exterior. En fin, premonitorias palabras de la bruja Avería. Ina Fino Geroa. Von der Leyen. ¿Qué tenemos? Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. La cosa está poniendo algo fea en las últimas semanas. El belicismo europeo, que a lo largo de estos 2 últimos años aparentaba tener algunas líneas rojas que iba cruzando de a poco, eso sí, pues parece haber perdido los frenos y va a toda velocidad a estrellarse y a estrellarnos a todos contra una potencia nuclear. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania en Europa se habló de, por un lado, ayudar al país invadido a vencer a Putin por su cuenta y con sus muertos, y por el otro, evitar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia para que el enfrentamiento no derivara directamente en la aniquilación mutua asegurada. Bueno, pues esto último parece que ya no es de extrema necesidad. Si la guerra es inevitable, pues vamos a la guerra, igualito que Putin en 2022 y su guerra inevitable. Si la aniquilación mutua asegurada es inevitable, pues vamos todos de la mano hacia la extinción del género humano. Total, es inevitable. Ya, ¿y por qué digo que la cosa parece estar acelerando en estas últimas 2 semanas? Bueno, prueba de ello es nuestro propio programa, que será el tercer capítulo sobre un mismo tema en lo que va de la semana, una guerra Rusia-OTAN. Primero, Macron, con sus declaraciones sobre la posibilidad de enviar tropas de la OTAN al terreno ucraniano. Segundo, Ursula von der Leyen diciendo que no hay alternativa para Europa que no pase por prepararse contra una guerra contra Rusia. Declaraciones que la prensa seria y prestigiosa retoma y convierte en su línea editorial directamente. Y todo esto para mí en lo personal es un déjà vu de la Rusia preinvasión, una simbiosis perfecta entre proclamas desde las portavocías políticas sobre el poderoso enemigo que va a atacar mañana y al que hay que detener, y la prensa dispuesta en su aplastante mayoría a difundirlo y en definitiva a justificarlo. No había otra opción, decían, la guerra es para defendernos. Bueno, hoy estoy presenciando algo muy similar, por mucho que a la prensa libre europea la comparación no le agrade, pero veo demasiadas similitudes. Vienen a decirnos que no hay otra opción frente al poderoso enemigo, repitiendo básicamente las declaraciones de los líderes políticos. La única alternativa es detener al enemigo en una guerra que, por alguna razón, no resulta existencial, aunque estrictamente no se haya atacado a ningún país de la Unión Europea ni tampoco de la OTAN. Otro breve inciso personal. Recuerdo que en aquel momento, como bien saben y se encargan de recordarme de vez en cuando, la perspectiva de una guerra a gran escala me parecía tan disparatada que me negué a creer que hubiera alguien tan idiota como para iniciarla y así lo manifesté. En aquel entonces me equivoqué, de modo que ahora me niego a pensar que entre los que nos gobiernan no haya alguien tan estúpido, porque en su momento ya se me demostró que efectivamente lo había. Sigamos. En medio de todo esto aparecieron un par de filtraciones bien interesantes de las que se habló poco en los medios en español, salvo, por cierto, en Diario Red. Por alguna extraña razón pasaron desapercibidas. Ya veréis. La primera filtración de la que escribe Carmela Negrete en Diario Red precisamente es de unos audios en los que se oye a varios oficiales de las Fuerzas Armadas de Alemania, la Bundeswehr, planear ataques en el suelo de Rusia, concretamente volar un puente en Crimea, que aunque no nos guste, para Rusia, incluyendo a varios opositores, es suelo ruso desde el año 2014. La conversación aparentemente fue grabada el 19 de febrero y la filtró la redactora jefe del canal ruso RT. Y permitirme sospechar que esa es la razón por la que los medios locales se lavan las manos y no le dan mucha difusión. No vaya a ser que como vamos a sacar nada de lo que sale de la propaganda rusa. Y más concretamente esta persona que sinceramente suelta con demasiada frecuencia demasiadas salvajadas. Bueno, el caso es que la televisión pública alemana, así como otros medios de comunicación, confirmaron la autenticidad de la conversación. Y no solo la televisión pública. Las reacciones, tanto del canciller alemán Olaf Scholz como del ministro de Defensa, Boris Pistorius, hablan por sí solas. Este audio no es fake. La charla tuvo lugar y sus interlocutores son perfectamente identificables. El inspector de la Fuerza Aérea Alemana, Ingo Gerhardt, y el jefe de la Dirección de Operaciones y Ejercicios del Comando de la Fuerza Aérea, Frank Graf, entre otros. Bueno, ¿y qué es lo más relevante de esta conversación? Contadnos.
El audio dura unos 40 minutos. Primero hablan de los eventuales envíos a Ucrania de misiles de largo alcance Taurus, que Olaf Scholz se ha negado reiteradamente a entregar. Dicen que nadie sabe por qué sigue bloqueando ese envío, por lo que surgen un montón de teorías de la conspiración, como por ejemplo la de que no funcionan bien, unas barrabasadas, según ellos. La conversación transcurre en torno a distintos tipos de armamento y a cómo organizar la logística de las entregas en caso de que se tome la decisión política de enviarlas. Cuánto tiempo llevará la fabricación, la capacitación y las consecuencias que puede tener la decisión. En este sentido, dicen que hay que asegurarse de organizarlo todo de tal modo que Alemania no resulte considerada parte del conflicto. Uno de ellos llega a proponer un truco, textualmente, usar una empresa intermediaria para que políticamente parezca que Alemania no está implicada. Y en medio de toda la conversación filtran también lo que hacen los aliados de la OTAN en Ucrania. Reino Unido, que lleva mucho tiempo allí, dicen, Francia y Estados Unidos concretamente. Dicen que hay mucha gente vestida de civil que habla con acento estadounidense. Por lo tanto, es probable que los ucranianos aprendan pronto a apuntar los misiles occidentales contra objetivos rusos. Y hablando de los objetivos rusos, pasan directamente a debatir sobre cómo destruir dos objetivos interesantes, dicen, en suelo que Rusia considera soberano. Crimea, soberano y existencial, añadiría aquí. Un puente al este y un depósito de municiones que está más arriba. El puente al este es difícil de alcanzar, pero los Taurus pueden hacerlo y también pueden alcanzar los almacenes de municiones, dice uno, y el otro lo interrumpe. Hemos estudiado este asunto y lamentablemente llegamos a la conclusión de que el puente por su tamaño se asemeja a una pista de despegue, así que ni 10 misiles ni 20 serían suficientes. Se cree que los Taurus lo lograrán si se usa el caza francés Dassault Rafale, concluye el otro. Un detalle ya casi insignificante, pero que no podemos dejar de lado. En un momento de la conversación, el inspector de la Fuerza Aérea, Ingo Gerhardt, menciona la Luftwaffe de los tiempos de la Wehrmacht. Dice que esta guerra no es como las de antaño. Ahora se ven obligados a usar más tecnologías que la vieja Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, el mismo militar que hace pocos meses visitó Israel para solidarizarse con sus fuerzas de defensa y hasta donó sangre para militares israelíes, el buen señor. Ahí está la foto. Resumiendo, oficiales de la Bundeswehr alemana planeando ataques contra un puente en Crimea con misiles alemanes, pero con ayuda de cazas franceses, hablando de gente vestida de civil pero con acento de Estados Unidos que entrena en suelo ucraniano a militares, y también hablando de británicos que equipan aviones y en general llevan mucho tiempo allí. Eso sí, habría que asegurarse de pasar desapercibidos, no vaya a ser que piensen que somos parte del conflicto, a mí que me registren. Bueno, ahora para lo que nos empiezan a preparar es para que ya dejemos de pasar desapercibidos. De lo que no nos hablan es de las posibles consecuencias de ello. ¿Cómo reaccionaron en Alemania ante una filtración como esta? El canciller Olaf Scholz calificó el caso de muy grave y dijo que se investigaría rápidamente. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, pidió que se aclarase cómo había sido posible la mera filtración. Es un ataque informático híbrido destinado a romper nuestra unidad, dijo el ministro de Defensa alemán. Claro, como ya ha pasado tantas otras veces, tanto aquí como a nivel internacional, el problema no es el contenido de la conversación, el problema resulta es que se haya filtrado, o sea, que te hayan pillado. Igualito que cuando a Fernández Díaz le ofrecían afinar casos a través de la Fiscalía. Los audios fueron filtrados un día después de que Putin amenazase con el uso de armas nucleares en respuesta a la idea, como lo llamaron en medios españoles, de Macron de enviar tropas al terreno. O sea, más leña al fuego todavía. Y todo ello contrasta con lo que han estado haciendo en estas últimas semanas los medios estadounidenses. Primero, la investigación de New York Times basada en 200 entrevistas de la que les hablamos aquí la semana pasada sobre la presencia militar estadounidense y británica en Ucrania desde hace una década, con bases secretas incluidas a lo largo de la frontera con Rusia. Y segundo, interesante también, del viernes pasado, otra investigación, esta vez de Wall Street Journal, que accedió al borrador del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que fue frustrado en marzo de 2022. ¿Qué pedía Moscú entonces?
lo fundamental, un estatus neutral de Ucrania, su no integración en la OTAN y la soberanía de Moscú sobre Crimea. La suerte que correrían los territorios de Ucrania del este, ocupados e invadidos desde 2014, no se mencionaba en el borrador, dice Wall Street Journal. Es decir, incluso las fronteras del Donbass eran negociables en ese momento. Eso es lo fundamental. Después hay detalles como, por ejemplo, la cantidad de tropas, tanques y piezas de artillería que podía tener Ucrania. Rusia pedía menos de lo que quería Ucrania. O, por ejemplo, la posibilidad de que Ucrania se integrase en la Unión Europea. Pero sí, lo más importante era la OTAN y Crimea, tal y como habían confirmado varios voceros ucranianos presentes en esas negociaciones. Reconocer la situación que existía de facto en ese momento sobre Crimea y paralizar la expansión de la OTAN. En aquel momento el acuerdo, como recordamos, fue frustrado. Algunos acusan directamente a Boris Johnson, otros dicen que a Ucrania no se le dieran las garantías de seguridad que pedía, y Wall Street Journal dice que no se firmaron por la dimensión de los crímenes que estaban observando desde el inicio de la invasión. Fuese como fuese, después de jalear la guerra durante 2 años, después de frustrar un armisticio que habría dado oxígeno a Rusia, puede ser, también se lo habría dado a Ucrania, habría salvado decenas de miles de vidas. Después de pasar a la guerra de trincheras que pinta que va a ser muy larga, estamos hoy en un punto en el que nos pretenden convencer de que meter a soldados europeos en esas trincheras es inevitable y una cuestión existencial. Las élites rusas necesitaban una guerra en 2022 porque para ellas, como dice el sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko, sí era una cuestión existencial. Pero ahora vemos que quizá para las élites europeas también lo es y por eso se empeñan tanto en azuzar los tambores de guerra. Desde luego, para Macron, por ejemplo, lo es, porque la ultraderecha francesa, que es su principal adversario de cara a las elecciones, resulta que propone lo contrario, poner fin a la participación en la guerra. Cabe preguntarse si para ganar las próximas elecciones Macron es capaz de arrastrarnos a todo el continente a una guerra. Preguntarse. Rusia ha enviado ya decenas de miles de personas a morir porque la guerra era inevitable. Asusta mucho ver esos cementerios nuevos con tumbas frescas a pocos kilómetros de Moscú. La guerra no es como la pinta la portada del País, las Crónicas del Mundo o el Vogue Ukraine. Da morbo esa romantización que hacen de ella. No hay nada glorioso, no hay nada valiente. Es un fracaso absoluto. Son cuerpos ensangrentados, barro, partes de cuerpos despedazados y casas ardiendo. Son millones de civiles huyendo de sus casas. Pero ni es inevitable, ni es existencial, ni irán a ello ninguno de los 7 hijos de Ursula von der Leyen. Irán, igual que en Rusia y en Ucrania, hombres de clase media baja, o más bien baja, a los que no les alcanzó el dinero para el soborno, o que necesitan ese dinero para poder acceder a un futuro mejor. Resulta que ahora la guerra es inevitable, al menos para el país y para otros grandes medios de comunicación. Es tan inevitable que nos tenemos que ir preparando para ella. Y mientras tanto, los fondos buitre, que igual te invierten en ese periódico que en una empresa fabricante de misiles, frotándose las manos con las futuras ganancias. Pero como nos decía el otro día Rafael Poch, se nos quiere convencer de que Rusia, que ni tan siquiera fue capaz de cumplir sus objetivos militares en esta guerra, se va a plantear abrir nuevos frentes y meter a Europa de lleno en la guerra. Parece improbable que lleguen a eso. Pero también parece improbable una invasión de Ucrania a ojos de muchos de nosotros. La pregunta es, ¿serían capaces las élites rusas de emprender ese camino de autodestrucción mutua para seguir en el poder? Y ahora surge otra pregunta más. ¿Serán capaces las élites europeas de meternos en una guerra directa con Rusia para mantenerse en el poder? Oyendo a Macron o a von der Leyen, la respuesta parece muy clara y es preocupante. Gracias, Ina.